De todos los tipos de combate aéreo, hay uno que captura nuestra imaginación desde hace más de 100 años: los dogfights, o combate aéreo cercano. No hay nada que se parezca a la visión de dos maquinarias de decenas de toneladas, maniobrando a velocidades supersónicas para colocarse en el punto justo y darle muerte al enemigo. Es una danza mortal impactante. Sin embargo, por la naturaleza de estas misiones, rara vez queda material para observar realmente cómo son estas riñas. Hoy, en Aviación Militar, queremos mostrarte un video sorprendente y único en su tipo. Dos F-14 Tomcats norteamericanos versus dos MiG-23 Floggers de Libia, trenzándose en combate mortal, en un duelo que podría haber desatado una guerra sangrienta, pero, en cambio, dejó algunos misterios que hasta el día de hoy continúan sin respuesta. Acompáñanos a conocer todos los secretos de este dogfight captado en cámara. Para enero de 1989, las relaciones entre Estados Unidos y Libia llevaban más de una década en constante tensión, siempre al borde de las hostilidades por disputas territoriales y geopolíticas. Desde el ascenso al poder de Muammar Gaddafi en 1969 y con las ganancias obtenidas por la exportación de petróleo, el país africano se convirtió en un punto seguro para muchas organizaciones que el tío Sam cataloga como terroristas. Libia afirmaba que el Golfo de Sidra, un amplio entrante del mar Mediterráneo, eran sus aguas territoriales y que cualquier presencia en esa zona constituía una invasión y era susceptible a una respuesta militar. Estados Unidos no estaba dispuesto a reconocer estas demandas, por lo que mantenía una constante presencia en la zona. Después de mucho tiempo jugando con fuego, las llamas de la guerra finalmente alcanzaron a ambos países. El 4 de enero de 1989, el portaaviones norteamericano USS John Kennedy navegaba a través del mar Mediterráneo, transportando decenas de aeronaves de su ala de combate, aunque no se trataba de una misión ofensiva. El navío estadounidense estaba llevando a cabo entrenamientos en las cercanías del Golfo de Sidra. Dos F-14 y un E-2 Sentry fueron enviados para realizar un ejercicio que se completó a la brevedad. Evidentemente, esa violación circunstancial del espacio libio encendió las alarmas de Trípoli, y Gaddafi no estaba dispuesto a dejarse intimidar. El equipo del USS John Kennedy se llevó una gran sorpresa al ver en sus radares dos MiG-23 Floggers que despegaron de una base cercana. Las unidades se dirigían directo hacia el portaaviones en una formación ofensiva. Ante esta aparente hostilidad, despegaron dos F-14 Tomcat identificados como Gipsy 202 y Gipsy 207, con el objetivo de interceptar y disuadir ese potencial ataque. Gipsy 207, contact 175, 72 miles. Looks like a flight of 2, Angels 10. Close out, concurs, showing 78 miles. Lo que acabas de ver es la cámara frontal y la comunicación con base de uno de los dos Tomcats que participaron en el combate con los MiG-23 libios. El archivo corresponde al inicio de la respuesta norteamericana, cuando las hostilidades aún no se habían entablado. Más allá del ruido y la confusión, este breve extracto nos permite conocer la nave específica, es decir, a Gipsy 207, la distancia de 72 millas y la altitud de 10.000 pies, o 3.000 metros, lo que es expresado como Angels 10. Gipsy 207, contact 175, 72 miles. Looks like a flight of 2, Angels 10. Close out, concurs, showing 78 miles. Throttle back just a little bit here. A medida que avanza el archivo, es evidente cómo aumenta la tensión en las comunicaciones. Las maniobras de los pilotos norteamericanos no dan resultado. Los intentos de entablar un contacto de reconocimiento fueron inútiles. Los F-14 tuvieron que realizar maniobras para evitar una colisión directa con las maquinarias de producción soviéticas. Así fue como una simple misión de entrenamientos se transformó en un dogfight que pasaría a la historia al ser captado en cámara. Los Tomcats estaban preocupados de que las aeronaves libias estuviesen armadas con armamento aire-aire, en particular los misiles soviéticos AA-7 Apex o Bimpel R-23, los cuales tienen un alcance efectivo de hasta 2 kilómetros. Un puñal ideal para los combates cercanos, donde el enemigo se encuentra cara a cara.
Por esto, el equipo del portaaviones USS John Kennedy advirtió a sus pilotos y los autorizó a abrir fuego si sospechaba que las intenciones de los MiG-23 eran hostiles. Los F-14 se posicionaron por debajo de los Floggers, en un intento de confundir a los radares soviéticos de la maquinaria enemiga. Los pilotos norteamericanos realizaron 5 giros, una maniobra que intentaba disuadir a los MiG-23 de continuar con su avanzada. Pero los libios imitaron esas acrobacias aéreas, elevando la apuesta y demostrando que no estaban allí para jugar. Ante esta respuesta, los estadounidenses prepararon su armamento, colocándose a unos 20 kilómetros de sus objetivos. El Gipsy 207 disparó un misil aire-aire AIM-7 Sparrow, pero el proyectil no fue efectivo y falló en encontrar su destino. Fue entonces que Gipsy 202 imitó a su compañero y abrió fuego, esta vez a una distancia de tan solo 15 kilómetros. No obstante, este también falló. Los Tomcats se vieron obligados a realizar una maniobra defensiva, un giro en simultáneo en el que cada uno se volteaba en dirección opuesta al otro, pero el resultado no fue para nada el esperado. De repente, el Gipsy 202 era perseguido por los 2 cazas libios, completamente a merced de sus armas. Antes de que la persecución terminase en tragedia para el piloto norteamericano, un misil AIM-7 disparado por su compañero cruzó los cielos del mar Mediterráneo y convirtió a uno de los MiG-23 en una bola de fuego. Esto es lo que se vivía en la cabina del Gipsy 207 en ese preciso momento. Turning into me. Roger that. 5 miles. 4 miles. Okay, he's got a missile off. Breaking right. Good hit on one. Roger that. A kill. Good kill. I've got the other one. Select Fox 2. Select Fox 2. That's Fox 2. Another trailer. Coming hard. So fucking shoot him. I haven't got a tone. Got the second one. I got the second one on the nose right now. El Gipsy 207 se colocó por detrás de la nave soviética restante. Sin embargo, completar la cacería no fue nada fácil. El piloto estadounidense tuvo complicaciones importantes para poder obtener el objetivo del segundo MiG-23. Ten en cuenta que esto sucedió en pocos segundos, mientras su compañero se encontraba a tiro del enemigo. La presión era enorme y cada instante duraba una eternidad. Luego de varias dificultades, el Gipsy 207 disparó un AIM-9 Sidewinder que derribó al último caza libio. La reacción del piloto y el equipo del portaaviones habla por sí sola. Lock him up. Lock him up. Bam! Shoot him, Fox 2. I can't. I don't have a fucking tone. Select. Good kill. Good kill. Hey, good kill. Pilot ejected. Pilot ejected out of the second one. Okay, Maestro, let's head north. Head north. Okay. Port side high. I'm coming down hard. Good kill. La victoria era total y era momento de replegarse en caso de que llegaran más aeronaves enemigas a la escena. Ya a bordo del USS John Kennedy, los pilotos Tomcat reportaron ver a sus rivales descender en paracaídas, cayendo aún vivos hacia las aguas mediterráneas. A los pocos días de ocurrido el combate entre los F-14 y los MiG-23, el gobierno de Libia afirmó que los Floggers eran aeronaves de reconocimiento sin armamento. Gaddafi incluso llamó a una reunión de emergencia de las Naciones Unidas para reportar la violación territorial y la respuesta agresiva de los Estados Unidos. Desde Washington, respondieron que los pilotos del Gipsy 202 y 207 actuaron en defensa propia y que abrieron fuego solo después de intentar en numerosas ocasiones disuadir la avanzada de las naves libias hacia el portaaviones. El secretario de Defensa Frank Carlucci incluso afirmó que los pilotos habían disparado demasiado tarde, que la situación demandaba una respuesta desde el momento en que los radares del portaaviones detectaron a los MiGs. Para resolver este debate internacional que podría haber decantado en una guerra por el mar Mediterráneo y el Golfo de Sidra, se recurrió a las cámaras de uno de los Tomcats, la cual se encontraba montada por debajo de la nariz de la aeronave. El material, más allá de ser un tanto borroso, demostraba sin posibilidad de discusión que los MiG-23 contaban con misiles aire-aire para entablar hostilidades con sus colegas norteamericanos. También cabe aclarar que las investigaciones demostraron que los Floggers jamás prendieron sus radares de control de fuego,
Por lo tanto, no estaban listos para emplear esos Bimpel R-23, al menos no de inmediato. Esto sumó mayores dudas a la situación, ya que emprendieron maniobras hostiles sin estar preparados para apretar el gatillo. Al día de hoy, las verdaderas intenciones de los pilotos libios continúan siendo un misterio. ¿Por qué enfilaron directo hacia el portaaviones sin los sistemas listos para abrir fuego? ¿Por qué imitaron las maniobras de combate, pero no aprovecharon la situación para derribar una aeronave enemiga tan preciada como el F-14? Tal vez la pregunta más increíble y sobre la que jamás se tendrá respuesta es si los hombres que se eyectaron de los cazas libios fueron rescatados. ¿Cuál fue su destino una vez que regresaron al país? No se conocen sus identidades, ni fueron partícipes de la larga discusión internacional que se dio luego del incidente. Se transformaron en fantasmas, sin rostro ni nombre. El duelo sobre el mar Mediterráneo dejó uno de los archivos más importantes en la historia de los combates aéreos cercanos. Pocas veces se vio con tanta claridad en qué consisten estos encuentros mortales entre maquinarias diseñadas para la guerra. Más allá del resultado y los misterios que aún no tienen respuesta, esta grabación es uno de los materiales más preciados en la historia reciente de la aviación militar. ¿Pueden 53 minutos ser objeto de debate y polémica durante décadas? La batalla aérea de Mansoura nos enseña que es posible. En aquel histórico evento participaron más de 180 naves de combate de las fuerzas aéreas de Egipto e Israel, las cuales se enfrentaron sobre los cielos egipcios con la base aérea de Mansoura como objetivo principal. Si bien el combate duró menos de una hora, las estrategias empleadas y la polémica respecto a la cantidad de bajas en cada bando la sitúan como uno de los combates aéreos más importantes en la historia de Medio Oriente. En este video de aviación militar vamos a relatar minuto a minuto lo ocurrido en los cielos árabes y qué tanto hay de verdad en las afirmaciones de cada país. En octubre de 1973, una coalición integrada por Egipto y Siria se enfrentó a Israel en la llamada Guerra de Yom Kippur. En el marco de ese enfrentamiento se dio una de las batallas aéreas más impresionantes de su generación, la batalla aérea de Mansoura, la cual duró apenas 53 minutos, pero tuvo una importancia decisiva en la configuración geopolítica de Medio Oriente. La madrugada del 14 de octubre de 1973, las fuerzas egipcias avanzaron sobre territorio israelí. Como protección, las fuerzas terrestres egipcias recibieron apoyo en tierra de los MiG-17, Su-7, Su-20 y Mirage 3, estacionados en la base de Mansoura. A su vez, estos aviones recibieron cobertura de parte de los MiG de la ala aérea 104, una de las más importantes de Egipto. Si bien ese ataque fue un fracaso rotundo y terminó en grandes pérdidas para Egipto, desde el bando israelí tomaron esto como una señal para pisar el acelerador y destruir de forma definitiva las capacidades de la ala aérea 104. Para ello se lanzaría un ataque aéreo masivo contra las bases aéreas de Salihiyya, Mansoura y Tanta. Ese mismo 14 de octubre, luego de la incursión egipcia en el Canal de Suez, se esperaba una respuesta aérea israelí contra la base de Mansoura. Por ello, varios MiG-21 se mantuvieron en alerta máxima, con los pilotos y los misiles R-3S preparados para el despegue inmediato. Llegadas las 15 horas, no había ningún indicio de un ataque enemigo. Al cabo de 15 minutos, los puestos de observación aérea en el mar Mediterráneo notificaron al comando egipcio que 20 F-4E Phantom II se acercaban en dirección suroeste.
El comandante de la Fuerza Aérea de Egipto ordenó el envío de 16 MiG-21, creyendo que los aviones enemigos eran solo un señuelo destinado a alejar a los MiG de la base aérea. La orden dada a los pilotos fue resguardar la instalación sin perseguir ni enfrentarse a los aviones enemigos. En su avanzada, los pilotos israelíes se mantuvieron volando en círculos durante un buen tiempo hasta que se retiraron cuando quedó claro que los egipcios no abandonarían las cercanías de la base aérea de Mansura. Alrededor de las 15:30, la defensa egipcia emitió una nueva advertencia. Otros 60 aviones enemigos se acercaban desde el mar Mediterráneo en dirección a 3 ciudades, Puerto Said, Damietta y Baltim. Se ordenó una movilización masiva de los cazas egipcios y los 16 MiG-21 que protegían Mansura se trasladaron para enfrentar a ese contingente de aviones israelíes con el objetivo de romper su formación y obligarlos a dispersarse. Como complemento, otros 24 MiG despegaron para brindar apoyo a los que ya se encontraban en el aire. Al cabo de unos minutos, los pilotos egipcios recibieron otra pésima noticia. Una segunda ola de unos 16 aviones de Israel se aproximaban desde el Mediterráneo. Egipto se vio obligado a enviar otros 8 MiG-21. Estaban todos los condimentos para una batalla aérea de proporciones nunca antes vistas. La batalla aérea de Mansura pasó a la historia no solo por las polémicas respecto al resultado, sino también por la cantidad de naves que combatieron en simultáneo. En un punto, el combate aéreo involucró a más de 180 naves, con 62 MiG-21 de Egipto y unos 120 Phantoms y A-4E Skyhawks de la Fuerza Aérea Israelí. El piloto egipcio Medhat Arafa recuerda: la batalla fue una visión aterradora. Nunca había visto tantos aviones en un mismo lugar. No solo estábamos peleando, sino que también nos advertíamos mutuamente cuando teníamos un avión enemigo en la cola. Con las nuevas tácticas de combate aéreo, la imagen de cientos de cazas persiguiéndose como perros rabiosos no solo es increíble, sino que pertenece a otra época. En el presente prevalecen los misiles de largo alcance y las naves furtivas. Los cazas MiG-21 de origen soviético eran más maniobrables que los modelos norteamericanos operados por Israel. Es por eso que los Phantom tuvieron que desprenderse de sus cargas de bombas para poder pelear en igualdad de condiciones. En contraposición, los pilotos egipcios tuvieron que aterrizar sus aviones, rearmarse, reabastecerse de combustible y despegar de nuevo en un plazo de 7 minutos. Este proceso tomaba generalmente 3 minutos, pero los pilotos egipcios tuvieron que completarlo en la mitad del tiempo para evitar ser eliminados al descender de sus naves. Al cabo de unos minutos, los radares egipcios detectaron otra ola de aviones enemigos. Esta vez consistían en decenas de Phantoms y Skyhawks. La respuesta de Egipto fue tibia. Tan solo se enviaron 8 MiG-21 de la ala aérea 102. Mientras tanto, una batalla aérea se estaba librando sobre la aldea de Dekernis, en el delta del Nilo, donde los aviones egipcios se estaban retirando hacia el este. Todo era caos en los cielos árabes. En ese mismo poblado se produjo una dogfight entre la última oleada israelí y los MiG-21 egipcios que fueron enviados para interceptarla. El comandante de esta última oleada de aviones israelíes, al darse cuenta de que las incursiones anteriores habían fallado en sus objetivos y que había más aviones egipcios de lo esperado, decidió retirarse para salvaguardar a los hombres y sus naves. El último avión israelí abandonó el espacio aéreo egipcio a las 16:08, poniendo punto final a uno de los combates aéreos más numerosos y brutales de la época. Pero la historia de un combate recién empieza una vez que las armas se enfrían. Lo que sigue es una larga puja por relatar el conflicto de la forma más conveniente para un bando y el otro.
El 14 de octubre de 1973, a las 22 horas, la radio El Cairo de Egipto anunció que tras numerosas batallas aéreas, 15 aviones de Israel habían sido derribados por combatientes egipcios, quienes habían perdido tan solo 3 naves. El problema es que a la mañana siguiente, el medio Israel Radio afirmó que la Fuerza Aérea Israelí había derribado 15 aviones egipcios, una cifra que luego se redujo a tan solo 7, de los cuales 3 habrían sido derribados por unidades de Israel, 2 estrellados luego de quedarse sin combustible y 1 caído luego de sufrir la explosión de una nave enemiga, mientras que el destino del último quedó sin aclarar. A partir de ese día, las cifras varían dependiendo de la fuente y los intereses políticos. De acuerdo con el historiador Lon Nordin, Israel solo perdió 2 aviones aquel 14 de octubre. El investigador Kenneth Pollack afirma que en la guerra hubo 52 dogfights importantes y que en total los egipcios lograron derribar 8 aviones israelíes, perdiendo la abrumadora cifra de 172 unidades en esos combates. También existen sospechas de que el ejército de Egipto alteró cifras y se encargó de que los medios de comunicación publicaran información errónea, aunque de esto último también ha sido culpable Israel, exagerando las victorias en la batalla de Mansura. Más allá de qué fuente elijamos tomar, lo cierto es que se trató de uno de los combates aéreos más espectaculares e imponentes, que continúa siendo estudiado hasta el día de hoy. El 26 de marzo de 1986, sobre las aguas del mar Mediterráneo, 2 MiG-25 libios se batieron a duelo con 2 F-14 de las Fuerzas Aéreas norteamericanas en el marco de un conflicto por el Golfo de Sidra. Las naves, una diseñada en la Unión Soviética y la otra en Estados Unidos, eran comparadas usualmente por haber sido manufacturadas casi simultáneamente y por 2 naciones enemigas que se veían trenzadas en la Guerra Fría. Este dogfight se dio sobre lo que se conocía como la Línea de la Muerte, una línea virtual trazada por Muammar Gaddafi, el líder libio, y que supuestamente dividía las aguas de Libia y las internacionales. Gaddafi había amenazado con que destruiría cualquier nave que sobrepasara esa línea, lo cual llevó a un tenso conflicto con Estados Unidos. El combate entre las 4 aeronaves fue extremadamente táctico. Los pilotos de ambos lados debieron maniobrar y accionar con sumo cuidado y eficacia, dado que cualquier movimiento erróneo les hubiese costado la vida e incluso podría haber iniciado una guerra entre naciones. Pero entonces, ¿cómo fue el enfrentamiento entre los MiG-25 y los F-14? ¿Cuál de las naves ganó? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre las circunstancias, el desarrollo y las consecuencias de este cruce entre aeronaves soviéticas y norteamericanas. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! A mediados de los 80, la relación entre Libia y Estados Unidos era más que tensa. Luego del secuestro del vuelo 847 en junio de 1985 y de los atentados en los aeropuertos de Viena y Roma a finales de ese mismo año, el gobierno norteamericano había acusado al líder de Libia, Muammar Gaddafi, de apoyar al supuesto perpetrador palestino Abu Nidal. Las tensiones entre ambos países alcanzaron un pico al año siguiente debido a la polémica por el Golfo de Sidra. En 1973, Gaddafi había reclamado gran parte del Golfo y trazó una línea imaginaria llamada la Línea de la Muerte, avisando que cualquiera que la atravesara sin autorización de su gobierno sería atacado por sus fuerzas armadas. Estados Unidos discutía esta atribución del Golfo y en 1986 comenzó una operación denominada Operation Attain Document para reclamar por la libertad de navegación. Durante los primeros meses de ese año, las fuerzas navales y aéreas americanas cruzaron en varias ocasiones la Línea de la Muerte para dejar en claro su derecho de operar en aguas internacionales.
Al mismo tiempo, Libia instaló misiles de tierra-aire SA-5, además de radares recibidos de la Unión Soviética a finales de 1985. Por otro lado, ordenó que la gran mayoría de los MiG-25 de su flota se movilicen desde todo el país hasta la base más cercana al Golfo. Estas acciones buscaban fortalecer su defensa aérea y dejar en claro a los norteamericanos que no dejarían que pasen la línea de la muerte sin consecuencia. No obstante, a pesar de las numerosas amenazas, durante las primeras 2 partes de la operación, las Fuerzas Armadas libias observaron con atención los movimientos de las naves y barcos norteamericanos, pero no abrieron fuego. Sin embargo, la tensión estaba en el aire y un solo ataque podía desatar una violenta guerra. La tercera parte de la Operation Attain Document fue lanzada a finales de marzo de 1986. En esta se movilizó un fuerte grupo de combate integrado por 3 portaaviones, 5 cruceros, 12 destructores, 6 fragatas, 250 aviones y 27.000 personas, las cuales ingresaron al Golfo y comenzaron a operar desde el mismo. Finalmente, las Fuerzas Armadas libias se cansaron de las provocaciones enemigas y dieron la orden. 2 MiG-25 Foxbat despegaron desde la base aérea de Benina con la intención de interceptar y atacar la flota norteamericana intrusa. Los pilotos de las naves se dispusieron a cumplir su misión. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse lo suficiente al grupo de barcos enemigos, fueron detectados por los radares americanos que mandaron 2 F-14 Tomcat. Estos interceptaron a los MiG-25 a 6.100 metros de altura. Todo estaba dado para una feroz batalla. La repentina aparición de los F-14 tomó por sorpresa a los pilotos libios y les dio una ventaja inicial a los americanos. Ambos pares de cazas comenzaron a maniobrar agresivamente en busca de una solución de tiro. Las intenciones de los MiG-25 claramente eran hostiles, como rápidamente reportaron los pilotos de los F-14. Las aeronaves americanas eran ligeramente más lentas que los MiG-25, además de no contar con todas las armas disponibles dada la apresurada salida. En desventaja en cuanto a velocidad y armamento, los pilotos estadounidenses tuvieron que hacer valer la mejor maniobrabilidad de sus F-14, para lo cual descendieron a niveles menores de altitud. Los MiG-25 intentaron agresivamente usar su velocidad para ponerse en ventaja, pero sus grandes alas no le permitieron mantener el ritmo de las maniobras enemigas. Los F-14 Tomcat finalmente lograron ponerse a las 6 en punto de los MiG-25. Estaban preparados para abrir fuego. El destino de los cazas libios parecía escrito. Sin embargo, los momentos pasaban y los F-14 no disparaban contra sus rivales. Por una cuestión diplomática, la orden era esperar que Libia abriera fuego primero. Los pilotos americanos pidieron la autorización para atacar ante la evidente intención ofensiva de los MiG-25, pero a pesar de esto, la orden no llegaba. Los pilotos libios aprovecharon el momento para emprender la retirada hacia su base. Los norteamericanos habían perdido la oportunidad. No obstante, pocos segundos después, uno de los MiG-25 volvió para atacar nuevamente y tomar por sorpresa a sus enemigos. Sin embargo, su estrategia no funcionó, ya que los F-14 fueron avisados de su retorno. Ahora, en minoría, el caza libio intentó maniobrar para disparar contra sus enemigos, pero estos lo esquivaron y rápidamente se posicionaron a sus 6 en punto por segunda vez. La escena se repitió y los americanos no abrieron fuego inmediatamente al no contar con la autorización requerida. Finalmente, luego de un instante, la orden llegó. «Derriben a esos bastardos», les indicó su comandante, pero ya era tarde. El piloto del MiG-25 había escapado hacia su base, esta vez de forma definitiva, tal vez sin saber que su vida se había salvado por escasos segundos. Ante el fracaso de sus aeronaves, Libia disparó un misil de tierra-aire SA-5 a los F-14. Este ataque también falló, estrellándose el misil en el mar. Este error impulsivo por parte del ejército libio fue muy costoso, ya que cumplió el objetivo de Estados Unidos de ser atacado primero y ahora era su turno.
Como represalia, el ejército americano lanzó la operación Prairie Fire, en la que hundió 2 barcos libios y destruyó 2 bases de misiles SA-5. Este desenlace generó 72 bajas y pérdidas en equipos terrestres y navales para Libia. Este incidente siguió al del Golfo de Sidra en 1981 y precedió a otro en 1989, donde 2 F-14 estadounidenses derribaron 2 MiG-23 libios. Este combate entre cazas norteamericanos y soviéticos fue un nuevo capítulo de enfrentamientos entre tecnologías de ambos países que podría considerarse típico de la Guerra Fría. Esta fue la última dogfight conocida entre MiG-25 y F-14 y, a pesar de no disparar ni una sola vez, para muchos demostró la superioridad de las aeronaves estadounidenses. Luego de contarte todo sobre este combate en la línea de muerte, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el enfrentamiento realmente demostró una superioridad del F-14 por sobre el MiG-25? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.